en las redes, el tema de hoy es contracultura. Lo vamos a ver en lo que son el trabajo y el estudio, las relaciones interpersonales y redes sociales y en lo íntimo con Dios. Ahora vamos a pasar con una pequeña entrevista con Julián. ¿Cómo está, Julián? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo podemos vivir la santidad con las presiones de todos los días que nos son lanzados en nuestro lugar de trabajo o estudio? Bueno, yo que trabajo, para mí hay que estar muy conectados con Dios, porque sin Dios no somos nada, ¿verdad? Y yo creo que Él nos llama para estar en santidad, para hacer las cosas correctas, porque en sí en el trabajo sí ocurren cosas que otros compañeros quieren que uno haga, que para el mundo está bien, pero para Dios no. Entonces yo pienso que estar con Dios y estar en una intimidad es mantener la santidad con Él. Sí, por ejemplo, que digamos nuestro compañero de trabajo o de la universidad, del colegio, nos dicen, no sé, X cosas, jale a tal lugar, pero nosotros sabemos que está mal y nosotros le decimos a él no, y ya ahí nos estamos guardando en santidad. La otra pregunta es, ¿qué sucedería si yo hubiese hecho a mi trabajo como un llamado, una oportunidad de reflejar a Cristo, no solo de palabras, sino con mis acciones? Bueno, ya muchos saben que yo soy guardia de seguridad, entonces ahí tiene que estar lo que es el orden, la paz y la tranquilidad. Entonces, en donde está el orden, está Dios. Y yo creo que más que hablar sobre el Evangelio, hay que ¿cuál era la pregunta en sí? Lo último. Sino con mis acciones. Con las acciones, exactamente. Como uno actúa, eso refleja que Dios está en uno. Entonces, yo creo que para mí eso es el testimonio de día a día, porque como usted es con las personas, como usted habla, Dios se refleja en usted. Entonces, yo pienso que hay que actuar de la manera correcta a como Dios lo pide, a como Dios exige. Sí, es, digamos, actuar de la misma manera que actuamos aquí dentro de la iglesia, actuar afuera, ya sea en el trabajo, en el colegio, como sea. Eso sería todo, Julián. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quiero poner esto en manos de Dios. Entonces, desde donde están, solo les pido que inclinen sus rostros. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te doy las gracias por permitirme estar acá, por el privilegio de poder compartir de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú quien hable a través de nosotros y que puedas apresurar los pasos de las personas que están en camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, no les voy a preguntar cómo están porque no me pueden responder, pero esperando que todos estén bien. Y bueno, los que no están, ¿verdad? Confiando en que usted va a venir aquí y va a salir de diferente forma a la que usted entró. Arlene nos estaba diciendo ahorita que contracultura es todo lo opuesto o todo lo que la sociedad nos determina. Eso puede ser costumbres, acciones, etcétera, etcétera. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo la contracultura se correlaciona con el trabajo y el estudio? ¿En qué momento yo voy a caer en tentación o pecar si paso todo el tiempo estudiando, trabajando? O sea, no tengo tiempo para eso, pero bueno, les cuento que sí, así es. Porque en el momento en que usted está trabajando o estudiando, usted puede caer en la tentación. Y bueno, eso nos expone a sentirnos cómodos ante situaciones que van en contra de las buenas costumbres. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, hablemos un poco de las personas que trabajamos. Probablemente usted diga, bueno, me voy a poner como ejemplo. Yo estoy trabajando en una empresa y también estudio. Entonces,
Se supone que yo tengo que entregar un trabajo ahí en la universidad. Y bueno, resulta que la empresa tienen impresora, tienen hojas, y me imagino que muchos han pasado por eso, que decimos, bueno, la impresora ahí está sin uso, hay muchas hojas y yo no tengo en mi casa, voy a ir a imprimir a la empresa. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Bueno, uno diría, es que al tonto Dios lo quiere, pero no, está mal. ¿Por qué? Porque usted está robándole a la empresa. Y suena así como que, ay, la empresa no lo va a sentir, pero usted empieza con una pequeña acción y de pequeñas cosas va haciéndose algo más grande. Ya usted empieza a tomar cosas de la empresa y empieza a robar, entre otras cosas. Entonces, uno de los puntos claves de esto es enfocarse en hacer el bien, aunque a nosotros nos parezca aburrido, aunque nos parezca vieja era, old school, como les quieran llamar ustedes. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo quiero comentarles un pequeño testimonio de lo que yo pasé hace algunos meses atrás, casi un año, que resulta ser que cuando yo estaba en la universidad estuve en los últimos meses en los cuales tenemos que hacer proyectos de investigación. Y bueno, ya ustedes se imaginarán el montón de cosas que hay que hacer. Resulta ser que yo quería jugar de muy astuta y yo dije, bueno, yo voy a agarrar esto de aquí, esto de allá. Y a nosotros nos habían dicho que teníamos que seguir algunas leyes. Yo no las seguí. Al final de todo el proceso de mi investigación, resulta ser que todo estaba malo. Y yo decía, no, eso no puede ser. Yo tenía a la persona que se encargaba de darme el seguimiento a mí, y bueno, los que me conocen un poco profundo dirían que si era para estar peleando, pero no. Yo estaba cegada en que estaba haciendo las cosas bien, y bueno, resulta ser que me dieron una oportunidad. Por segunda vez caí, y esta vez el castigo no iba a ser un lapso de tiempo, me iban a vetar de la universidad por haber hecho esa falta. Gracias a Dios mi mamá estuvo ahí afuerita, porque yo me sentía como si estuviera en un juicio, y bueno, ella me contó después que ella estuvo orándole a Dios y pidiéndole que me diera otra oportunidad. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Tuve que pasar por un proceso y aprendí. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, en primera instancia yo aprendí que tenía que mantener mi comunión con Dios, porque la tenía muy descuidada por enfocarme en otras cosas, en el estudio, en los amigos, etcétera, etcétera. Y segundo, era en que yo tenía que hacer lo bueno. ¿Cómo yo me voy a decir que soy cristiana y estoy haciendo cosas que no se deben de hacer? Hay que cuidar el testimonio. Otro punto que quiero mencionar acá es que Dios está en todo lugar, y ustedes ya eso lo saben. Él está en nuestro trabajo las 24 horas, 7 días de la semana. Probablemente el ministerio de cada uno no sea detrás de un púlpito, probablemente su ministerio sea detrás de su escritorio, en mi caso, desde donde usted esté. Usted puede ser un agente de cambio, usted puede reflejar a Dios en su vida. Con esto le quiero decir que también existen otros puntos que descuidamos. Yo se los voy a comentar así como por encimita. A veces decimos que los chismes, la murmuración, se habla mucho de eso, pero ¿qué pasa con el chisme y la murmuración? Bueno, lo minimizamos. Nosotros no nos podemos sentir cómodos estando en un grupo de personas que están hablando mal de otras. Yo puedo estar aquí en la iglesia ahorita, y ahorita salimos y bien, y estamos allá afuera y están hablando de fulanita, y yo voy a estar jijiji, y no debe ser así, porque primeramente, ¿cómo usted puede sentirse cómodo estando ahí y después va a ir a hablarle a la otra persona? Bueno, sucede lo mismo en el trabajo. En mi caso, yo trato de vivir de esas cosas, y no es que uno juegue de santa ni nada por el estilo, pero
Es lo más sano que usted puede hacer en la universidad y en el trabajo. Aléjese de los chismes, eso no nos representa. Y bueno, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, Él tiene un propósito. No limite a Dios, no limite a Dios, no limite su accionar en su vida. Si Él lo puso a usted donde usted está, en la universidad o en el trabajo, es porque Él sabe que usted lo va a lograr. Y porque decimos, hey, pero ¿cómo eso va a pasar? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, en primera instancia es manteniéndonos en Dios. De ahí surge la pregunta de cómo podemos enfrentar las tentaciones desde donde estamos nosotros. En otras palabras, manteniéndonos en Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, desde el primer momento en que usted abre sus ojos, usted debe de pedirle a Dios que Él sea quien dirija su vida. Pedirle a Dios, cuando usted va a orar, usted le debe pedir a Él: Dios, permíteme escuchar lo que tú quieras que yo escuche y permíteme decir lo que tú quieras que yo diga. Entonces, eso es empezar a hacer una limpieza desde nuestro corazón. Limpiar y cuidar nuestro corazón. Y quiero concluir con una frase. Bueno, esto se encuentra en Mateo 5:13. Esto habla acerca de la luz, que el mundo necesita la luz. Nosotros debemos de ser la luz. Y investigando un poco, porque cuando yo busqué la definición de lo que significa sal y luz, encontré muchas definiciones, pero la sal es aquel agente que influye y no es un agente de control ni oposición. Entonces, ¿cómo podemos tomar eso de ejemplo? Seamos personas que influyen. Usted puede influir desde la universidad, desde su trabajo. No tiene que ser algo extraordinario, con pequeñas acciones usted lo puede lograr. Y de ejemplo, podemos tomar el hecho de que en mi lugar de trabajo hay un señor que todos los días antes de empezar a laborar, es como un ritual lo que él hace. Y él se pone a leer su Biblia como una media hora antes. Y uno diría, bueno, sí, está bien, qué bien por el Señor. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo después las personas se le van acercando, usted ora. ¿Y qué pasa con eso? Con ver a esa persona, usted puede decir, bueno, esa persona es alguien influyente. Cualquier persona a su alrededor puede acercarse y puede decir, le puede pedir un consejo, le puede pedir orar por él, porque sabe que como lee su Biblia, tiene a Dios en su corazón. Y bueno, como les comentábamos al principio, hay muchas formas de ser contraculturales, no solo en el trabajo y en el estudio. Ahora el tema es las relaciones interpersonales y redes sociales. Hola, Keistali. Keistali, desde su punto de vista y en su opinión, ¿qué es la santidad? Desde mi punto de vista, yo considero que la santidad es como una característica de toda persona que se mantiene alejada de todo lo impuro para el Señor, como por ejemplo una persona que se aleja del licor y las drogas porque sabe que es su debilidad. Entonces, en pocas palabras, la santidad es apartarse para Dios. Sí, es toda persona que le dice definitivamente no al mundo. ¿Y cree usted que la santidad se obtiene automáticamente o es un proceso diario? Bueno, yo creo que es un proceso diario porque la santidad no se gana, sino que se obtiene a través del dominio propio. Sí, es un proceso porque va poco a poco, no es como que nosotros digamos, bueno, voy a dejar esto y ya mañana como que así, por arte de magia, no. Digamos, es algo que yo digo, voy a dejar de ir a tal lugar y aunque me va a costar, porque pues la santidad es eso, dejar las cosas que nos gustan por seguir a Dios. ¿Y cómo pone usted en práctica la santidad con sus amigos? Bueno, no haciendo todo lo malo que ellos hacen, sino que alejándome de todo lo que para mí pueda ser una debilidad y ser ejemplo de amor y amistad para ellos. Sí, existe
personas que nosotros llamamos amigos, pero que en realidad no son amigos, que pues nos dicen hagamos esto, hagamos lo otro, vamos aquí, vamos allá, y nosotros sabemos y conocemos que son personas de las que tenemos que alejarnos definitivamente, porque no nos edifican. Y como estaba diciendo ahora Yexira, puede ser un grupo de amigos donde están hablando cosas que no debemos escuchar, cosas que quizás nos están ministrando por medio de lo que están hablando. Entonces, cuando sabemos que nuestro espíritu no se siente cómodo en ese lugar, tenemos que alejarnos, y de esa manera podemos aplicar la santidad con ellos. ¿Cree usted que la santidad es opcional? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que la santidad no es una opción, sino que es como una alternativa para poder tener una mejor comunión con Dios. Sí, ya es algo que está como ahí, como establecido. O sea, Jesús estuvo aquí en la tierra y pues Él tuvo tentaciones, pero nunca vimos que Jesús pecara, y Él se apartó totalmente de todo lo que Él sabía que no iba conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede un joven cristiano poner en práctica la santidad en su noviazgo? Ok, primeramente no idealizar a la pareja, en que Dios sea el centro de su vida y de su noviazgo, tener metas juntos, ejercitar la fe y mantenerse en oración, y bueno, siempre teniendo a Dios adelante sobre todas las cosas. Yo siempre he dicho, así como opinión mía personal, que un noviazgo cristiano es algo que lleva mucha responsabilidad, porque digamos, cuando yo quizás estoy cayendo cualquier cosa que sea pecado, la otra persona tiene que decirme a mí no lo haga, y viceversa, pero muchas veces no pasa así, y ya ahí vamos a saber si esa persona me edifica o no, porque el mundo nos dice que en un noviazgo es normal tener relaciones sexuales, es normal ir a fiestas juntos, es normal tomar juntos, es normal hacer cosas juntos, pero no sabemos que esa persona nos está destruyendo, y al decirle no a lo que Él quiere que hagamos, pues es guardarnos en santidad. Entonces sí siento que la santidad es muy importante dentro de un noviazgo, más que todo cristiano. Sería todo, Keistali. Gracias. Hola chicos, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. A mí me corresponde la parte de la santidad en las relaciones interpersonales y en la parte de las redes sociales. Entonces me gustaría iniciar con un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Si gustan lo pueden buscar en sus Biblias. Y dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En la palabra de Dios podemos observar, o en este versículo, que el ser santos es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Es tan importante que aparece más de 70 veces en la palabra. Ahora, ¿qué significa ser santo? Ser santo significa estar separado, estar apartado para Dios. Significa estar consagrado exclusivamente para un solo uso, estar disponibles para Él y para su servicio. Dice que tiene que ver con parecerse y imitar al Dios al que servimos, además de llevar una vida alejada o separada del pecado, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se obtiene la santidad? La santidad, en primer lugar, pues se obtiene cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón. Debemos pedirle a Jesús que Él sea el dueño de nuestro corazón y que sea el Señor de cada área de nuestras vidas. También, pues arrepintiéndonos del pecado, ¿verdad? Con un arrepentimiento genuino y del corazón. No quiere decir que, por ejemplo, si yo cometí X pecado, hoy voy a decir, bueno, me arrepiento, y mañana lo vuelvo a hacer, y pasado mañana y me arrepiento, ¿verdad? Sino con un arrepentimiento genuino, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, cada día que nos ayude a ser fuertes en esa área débil y pues no volviéndolo a hacer.
Y también tomando la decisión personal de apartarnos nosotros para Él, de decir, ok, yo no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. La clave para desear la santidad realmente está en el amor. Y ustedes dirán, ¿por qué en el amor? Porque cuando yo amo a alguien o a una persona, ¿verdad? Yo no deseo hacer nada que a esa persona le moleste. Entonces, la clave está en enamorarnos cada día más y más de Dios, de tal modo que nuestro anhelo diario sea complacerlo, adorarlo y honrarlo a Él. Por lo que podríamos decir también que la santidad es una forma de mostrar amor, es una forma de decir, Señor, no quiero vivir conforme a mis deseos, no quiero vivir conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Ahora, la santidad, como dijimos anteriormente en la entrevista, no es algo que uno diga, ok, se obtiene de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso diario que inicia desde el interior, conforme nosotros vayamos teniendo comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, intimidad con el Espíritu Santo. Y es ahí cuando a consecuencia de eso se va a ir reflejando en nuestro exterior, ¿verdad? Con las conductas, cuando yo decido, por ejemplo, no mentir, no robar, etc. Ahora, ¿qué son las relaciones interpersonales? Van a ser todas aquellas asociaciones entre dos o más personas en las cuales van a estar basadas en sentimientos y en emociones, como por ejemplo un amigo, un compañero del trabajo, de la universidad, del colegio, ¿verdad? Entonces la santidad tiene que verse reflejada en todas nuestras relaciones interpersonales, como por ejemplo en el colegio, en la universidad. No es correcto que nosotros como cristianos, por ejemplo, nos pongamos a copiar en un examen con otro compañero, ¿verdad? Nosotros con nuestros amigos debemos practicar la lealtad. De ejemplo, si alguien a mí viene y me dice algo, yo no puedo venir y decírselo a otra persona y a otra persona, ¿verdad? Sino que hay que practicar la lealtad. En el noviazgo, ¿verdad? Nosotros sabemos que como jóvenes, para el mundo es súper aceptado, ¿verdad? Tener relaciones sexuales, pero nosotros sabemos que como cristianos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo, y pues entonces nosotros debemos apartarnos para Él. ¿Y cómo puedo yo poner en práctica la santidad en las relaciones interpersonales? Entonces yo traje como las 5 claves, ¿verdad? Para poner en práctica la santidad en las relaciones interpersonales. Y la primera de ellas va a ser establecer relaciones sanas, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que elegir muy bien las personas con las que nosotros nos vayamos a relacionar, porque cada persona va a generar una influencia, ya sea positiva o negativa en nuestras vidas. Y ustedes dirán, no, ¿y eso por qué? Pues la palabra dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Un ejemplo puede ser, yo como hijo de Dios, por ejemplo, no me puedo estar o no debería estarme relacionando con una persona que, por ejemplo, diga muchas malas palabras, porque aunque usted diga, no, yo estoy muy bien espiritualmente, yo no voy a hablar así, después de un tiempo, inconscientemente, uno empieza a hablar como esa persona, y lo vimos claramente en el versículo. O por ejemplo, tampoco es correcto, ¿verdad? Sentarme yo con otro amigo, ¿verdad? Que diga, ay, sí, vamos a ir a tomar, pero usted dice, no, yo no, porque yo no tomo, yo estoy muy bien espiritualmente. Pero pues cuando usted menos se lo imagina, usted va a empezar a adoptar las costumbres de ese amigo. Entonces la Biblia es clara en donde dice que nosotros tenemos que elegir muy bien las personas con las que nosotros nos vayamos a relacionar, ¿verdad? Tiene que ser alguien que me haga a mí crecer espiritualmente y que tenga una influencia positiva para mí. La segunda clave va a ser el perdón. Nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. No puedo ir arrastrando por ahí resentimientos y rencores, ¿verdad? Eso entre nosotros los jóvenes es súper normal. Por ejemplo, yo tengo
Por ejemplo, si alguien tiene un amigo y dice, no, es que me hizo X cosa, yo no le voy a hablar, tengo que ser orgullosa, no le voy a pedir perdón, ¿verdad? Eso claramente no está bien. Hay que tener en claro que el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. Yo tengo que decir, ok, yo hoy decido perdonar, porque usted se puede quedar ahí esperando y decir, no, mañana lo perdono, voy a esperar a que me den ganas. Nunca le van a dar ganas, ¿verdad? Usted tiene que decir, ok, yo hoy decido perdonar. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 26, en donde se nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por lo que no es una opción si nosotros queremos perdonar o no. Es algo que Dios nos hace un llamado y además es una decisión de cada día. La otra clave es la sensibilidad. Y cuando digo sensibilidad me refiero a nosotros realmente poder identificarnos con nuestros amigos, ya sea en momentos de tristeza o en momentos de felicidad, ¿verdad? Como dice en Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La cuarta clave es el respeto. El respeto es fundamental, ¿verdad? Primeramente con Dios, para con nosotros mismos, con nuestros amigos y con todas las personas con que nosotros nos relacionemos. Y el último, que para mí es el más importante, es el amor, ¿verdad? Nosotros debemos pedirle a Dios diariamente que nos revele cada día más y más su amor, para que con ese amor nosotros pues primeramente lo amemos a Él, nos amemos a nosotros mismos y amemos a todas las personas con las que nos relacionemos. Y es ahí donde procuramos siempre hacer lo que es agradable ante Él. Ahora, hablando un poquito de las redes sociales son pues una muy buena herramienta. Realmente, si usted le da un buen uso, usted puede conocer nuevas personas, buscar nuevos amigos o amigos viejos de la infancia. Pero también puede prestarse para dañarnos, ¿verdad? Si no le damos el uso adecuado. Y usted dirá, no, pero es que en la palabra de Dios no dice nada acerca de las redes sociales. Pero en el versículo que leímos al inicio decía, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces eso involucra nuestros pensamientos, nuestras acciones, pero también involucra las redes sociales. Hay que tener presente que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar siempre un buen testimonio, porque las personas externas están observando lo que nosotros hacemos y eso puede hacer que afecte ya sea nuestra imagen, la imagen de la iglesia o de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si alguien llega y pone un comentario ofensivo, cualquier comentario hacia otra persona, entonces usted puede, o las personas externas van a decir, pero ese no es que es cristiano, vea lo que está publicando, ve, por eso es que yo no voy a la iglesia. Y entonces es ahí, ¿verdad?, donde de ahí se perdió la oportunidad de que alguien tuviera un encuentro con Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un buen uso de mis redes sociales? Me gustaría leerles 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiera conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por lo que yo les invito a hacer un ejercicio antes de que ustedes vayan a hacer cualquier comentario a través de una red social, cualquier reacción, subir una foto o lo que sea, deberían pasarlo por un filtro y hacerse 3 preguntas. En primer lugar, decir, ¿acaso esto me conviene? En segundo lugar, decir, ¿esto fortalece mi vida cristiana o la de otros? Y en tercer lugar, ¿Jesús haría esto? Entonces, por ejemplo, si llegó X persona y va a poner un comentario, usted tiene que decir, ok, ¿esto me conviene? No. ¿Esto fortalece mi vida cristiana o la de otros? No. ¿Jesús lo haría? No.
entonces pues obviamente no debería de subirlo. Igual si una persona va a poner, no sé, una foto mostrando partes que no debe, ¿verdad? Con el típico versículo bíblico, debería preguntarse, ¿acaso esto me conviene? Por supuesto que no, daña primeramente su imagen y no es correcto. ¿Fortalece la vida cristiana mía o la de otros? No. ¿Jesús lo haría? Por supuesto que no, entonces no lo deberían hacer, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el contenido de nuestras redes sociales y siempre recordar que debemos darle un buen uso, siempre dando un buen testimonio y sobre todo lo que publiquemos sea para acercar a otras personas a Jesús, ¿verdad? Y no es satanizar las redes sociales, decir, no, como cristianos no podemos utilizarlas, claro que sí, pero pues darles un buen uso, ¿verdad? Para conocer nuevos amigos, ¿verdad? Incluso hasta para evangelizar, pueden compartir prédicas, publicar un versículo, mensajes positivos, etc. Para ir concluyendo, me gustaría leer Romanos 12, me gustó mucho la traducción lenguaje actual. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotros tenemos que tener en claro que nosotros pues vivimos aquí, ¿verdad? En este mundo, pero no pertenecemos a este mundo y por ende no debemos adoptar las conductas de lo que el mundo llama normal, sino que debemos de vivir conforme a lo que la palabra establece que es adecuado. Estamos aquí con el fin de perfeccionar nuestra santidad, ¿verdad? Diariamente hasta el día en que pues el Señor nos llame a su presencia. Y la santidad no es opcional, no es algo que yo pueda decir, ok, sí, voy a decidir o no, no quiero, no es opcional, es un llamado y implica un compromiso diario y esto a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser santos, ¿verdad? Porque Él es santo, porque Él va a juzgar todas las acciones que nosotros hagamos y además de eso porque nuestra santidad pues, vale la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿A qué me refiero a esto? Cuando yo digo, ok, voy a pecar, entonces ahí estoy rechazando el sacrificio que Jesús hizo por mí. Y más que verlo como un mandato de enfocarnos en las cosas que no podemos hacer, deberíamos verlo como una forma de mostrar amor y tanto para Él como a las personas que nos rodean. Y eso sí. Ahora es contracultura en lo íntimo. Bendiciones. ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. ¿Cómo están? Están muy callados. Pastor, ¿por qué debemos cuidar nuestra santidad? ¿Por qué debemos cuidar nuestra santidad? Wow. Bueno, hoy hemos hablado de santidad. Yo creo que es un tema bonito, un tema interesante, un tema que debemos cuidar como cristianos o que nos caracteriza como cristianos. Porque en realidad la cultura del mundo o el resto del mundo que no es cristiano no cuidan su santidad porque ni siquiera saben que deben ser santos, ¿verdad? Y el hablar de santidad, siempre me gusta comparar la santidad como si Dios, ¿verdad? O como si usted, yo quiero que se imagine un cuadro por un momento, que usted va a ir a tomar agua y va a ir a la pila. Usted va a la pila de su casa por un vaso de agua y hay un vaso sucio y hay un vaso limpio. ¿En cuál de los dos vasos usted tomaría? En el limpio, por supuesto. Entonces, ¿es lo mismo o nos hace referencia a la santidad? Dios, ¿cuál escogería? ¿Al que vive en santidad o al que hace lo que le da la gana, como dice el mundo? Porque estamos hablando contracultura. Estamos hablando que el mundo dice, haga lo que quiera cuando quiera, porque vida solo hay una. Amén. Entonces, pero Dios no. Dios nos dice que seamos santos como Él es santo, que cuidemos nuestra santidad.
que tratemos de hacer las cosas bien, a la manera de Él. Porque muchas veces pensamos que la santidad es aquel que viene con saco, con corbata y el que se ve muy bonito en la iglesia. Y la santidad va más allá. La santidad la hacemos en la intimidad. La santidad la hacemos cuando decidimos nosotros no ver las cosas que me afectan. No volver a ver, en el caso de los hombres, aquella muchacha que se ve muy guapa y usted volver a ver para arriba aunque parezca loco. Eso, ahí es donde empieza la santidad. Puede que usted no sea el más guapo, el mejor vestido, que no traiga una corbata, pero usted por dentro es más limpio que otros. Amén. Otra pregunta por ahí, para ir avanzando. Para agregar. Para agregar. Yo siento que la santidad es algo muy, muy sagrado. En la vida de un cristiano es algo muy sagrado porque primero Dios nos manda a ser santos y segundo, creo que es lo que habla de nosotros. Cuando andamos en la calle es lo que hace que nosotros reflejemos a Jesús a través de nosotros mismos, al decir no a aquellas cosas que sabemos que no van conforme a la voluntad de Él. La siguiente pregunta sería que, en su opinión, ¿la santidad es una opción? Vamos a hacerlo encuesta. A ver, ¿quién considera que la santidad es una opción? Levante la mano, no todos al mismo tiempo. Yo creo que a través de tantos años o a través del tiempo que usted tenga en la iglesia, le han inculcado que la santidad no es una opción. Es algo que nos tienen muy dentro de nuestro corazón, porque vea que acaba de preguntar que quién considera que la santidad es una opción y ninguno levantó su mano, porque sabemos y entendemos que la santidad no es opcional. La santidad Dios no la negocia. De hecho, si usted lee la palabra de Dios, Dios dice que ha puesto cosas en nuestros corazones y una de esas es su palabra. Dice que Dios en nuestro corazón puso la palabra de Él. Significa que usted desde pequeño, aunque usted no haya leído la Biblia, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Alguien ha visto alguna vez un niño o usted de pequeño agarró algo que no era suyo y usted volvió a ver para todos lados antes de agarrar eso que no era suyo? Y usted era un niño pequeño, estamos hablando de 4 o 5 años, porque ya Dios había puesto su palabra en nosotros. Por eso nosotros hoy entendemos que la santidad no es una opción, sino que la santidad hay que vivir en santidad. De hecho, la palabra dice: sed santos como yo soy santo. Eso lo predicó muy bien. Ahora, también dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cuántos quieren ver a Dios? Solo yo. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Todos queremos ver a Dios, porque si no, no estaríamos aquí. Amén. Ahora, ese verso yo lo llevo a nuestra actualidad, porque sin santidad nadie verá a Dios en el trabajo, nadie verá a Dios en las redes sociales, nadie verá a Dios en la familia. Sin santidad nadie verá a Dios en el ministerio. O sea, sin santidad es tan importante vivir en santidad que nos afecta en nuestro presente, no solamente en cuando lleguemos a la presencia de Dios. Así que en definitiva no es opcional, debemos como hijos de Dios vivir en santidad. Amén. Amén. Pastor, ¿usted me puede decir cómo yo puedo ser santo delante de Dios? Buena pregunta. ¿Quién se sabe la respuesta? Yo achino con ganas de hablar. ¿Cómo puedo ser santo delante de Dios? Yo creo que lo acaban de explicar muy bien, ¿verdad? ¿Cuándo nos transformamos o nos hacemos santos delante de la presencia de Dios? Porque en realidad somos santos delante de Él. Yo me puedo ver muy bien y Arlene ve mi parte externa, pero solo Dios me conoce por dentro. Solo Dios sabe lo que usted hace cuando nadie nos ve. Solamente Él. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo nos transformamos o cuándo empezamos a caminar en santidad verdaderamente? Cuando le buscamos en intimidad. Como decían hace un momento, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de ellos y empezamos a agradar a Dios. Ahora, ¿es difícil? Completamente difícil. Si fuera fácil, todo el mundo fuera cristiano. Si fuera fácil, todo el mundo viviría en santidad. Pero no es fácil. Amén. No es fácil.
¿Cuándo iniciamos a ser santos como Dios quiere que sea santo? Cuando empezamos a tener esa intimidad con Dios, a tener esos tiempos de intimidad donde yo me lleno tanto que no me haga falta nada de lo que el mundo me quiere ofrecer. Cuando yo me lleno tanto de la presencia de Dios, cuando yo en oración en mi casa, porque esto lo hacemos en nuestras casas, muchas veces venimos acá, nos llenamos hoy, sábado que es de jóvenes, pero tal vez la gasolina nos dura 2 o 3 días. Tal vez la gasolina nos dura de aquí al miércoles. Y si usted no viene solo tal vez los sábados, la gasolina usted llega, como decían por ahí, con mascarilla de oxígeno, decía Itiel Arroyo, así es. Entonces, vamos a esto. La santidad la vivimos en nuestras casas. Ahí es donde nos llenamos de Dios para poder enfrentar ese mundo que es tan tentador a nosotros, que nos incita a pecar. Amén. Amén. Yo creo que la santidad no es fácil, pero se hace un poquito más fácil cuando mantenemos cuando estamos en intimidad con Dios, cuando nos mantenemos constantemente, porque como dice usted, hoy venimos, nos llenamos de Dios, pero ¿y mañana? Bueno, mañana es domingo y hay culto, entonces otra vez, pero ¿y el lunes? ¿Qué pasa el lunes? El lunes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que continuar constantemente en intimidad con Dios. Tenemos que mantenernos ahí en su presencia, porque si no, ya vienen esas amistades, ya vienen esas relaciones interpersonales que tenemos con las demás personas. Entonces ya es cuando nosotros decimos, bueno, porque hay que estar como, hay que estar como aumentando eso para podernos mantener en santidad, porque no es fácil, es difícil, no es fácil. Pero yo creo que cuando logramos tener una comunión con Dios, algo íntimo con Él, se nos hace más sencillo y podemos decir no y no y no al mundo, ir contra cultura. La siguiente pregunta sería: ¿cómo un joven cristiano puede mantenerse firme ante los placeres que le ofrece el mundo? Wow. ¿Cómo un joven puede mantenerse firme? ¿Alguno lo ha pensado en algún momento? ¿Alguno se ha puesto a analizar cómo me puedo mantener? ¿Cómo puedo seguir adelante? Y sabe, algo que me gusta mucho de la Biblia, ¿verdad? Es que Dios no le tapó el pecado a ninguno de sus hombres de Dios, ni a sus mujeres de Dios. Si usted se da cuenta y usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que Dios no omitió de la Biblia cuando David pecó y mató a Urías para quedarse con su mujer. Dios no ocultó esa parte de la Biblia, o no ocultó la parte donde Adán y Eva pecó, o no ocultó la parte donde sus hombres de Dios pecaron. Entonces, nos equivocamos muchas veces y nos equivocamos a diario, más cuando somos jóvenes. Ojo, cuando somos viejos pecamos y nos equivocamos, sí, montones de veces, pero la juventud tiene muchas ganas, tiene mucha fuerza, pero tiene a veces muy poca experiencia. Por eso cometen errores tras errores que les van dando experiencia, ¿verdad? Pero vamos a esto: ¿cómo usted se puede mantener firme? ¿O cómo hicieron los hombres y mujeres de Dios que al final vemos lo que Dios dice de David? Dice: un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre que pecó, un hombre que se equivocó. ¿Cómo llegó a obtener el título del hombre conforme al corazón de Dios? Porque era rápido para arrepentirse, porque sabía que se equivocaba y que no podía vivir en santidad ni al agrado de Dios si no vivía en su presencia. Si no vivía en su presencia, vea, y yo sé que todos aquí lo hemos experimentado en algún momento. Todos sabemos cuál es nuestra tentación o cuál es nuestra debilidad. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero se lo voy a decir. Cuando usted está frío o un poco mal espiritualmente, esas tentaciones le parecen más atractivas. Pero cuando usted está firme en el Señor, cuando en esos momentos que usted dice: pastor, estoy orando todos los días, estoy ayunando 2 veces por semana, pastor, estoy hecho candela, que se me meta el diablo porque lo reviento. En esos momentos, cuando usted está así, las tentaciones y la debilidad de su vida íntima no se ven tan grandes. El Goliat no se ve tan grande. Por eso yo considero que para mantenerse
en santidad y en agrado de Dios, solo lo conseguimos en intimidad. Solo la intimidad, solo ese momento, ese pequeño momento donde nos llenamos de Dios verdaderamente. Cuando nos llenamos, porque muchas veces venimos a la iglesia, venimos sin ganas. Gloria a Dios porque están aquí, aunque sea sin ganas. Pero en ese momento, en cuando usted está en su cuarto, que muchas veces llora, y a veces sin siquiera con los audífonos, escuchando YouTube, una canción que lo ministró, ese momento es el que te llena y te fortalece para vivir en santidad. Son esos pequeños momentos que nos llenan de vitaminas para vivir conforme a Dios, lo que Dios quiere. Amén. Amén. Sí, como le decía anteriormente, es algo que tenemos que estar practicando constantemente, porque de que van a haber placeres en el mundo, van a haber montones, y más para los jóvenes, porque como usted dice, los adultos también pecan y se equivocan, pero para nosotros los jóvenes tenemos muchas cosas y más que pues hay personas que nos influyen, personas a nuestro alrededor que nos influyen, porque hay muchos jóvenes que pues nadie en la familia va a la iglesia, entonces es como, estoy rodeada de gente que no me edifica, ¿cómo voy a hacer? Pero ahí es donde nosotros tenemos que edificarlos a ellos y que ellos vean a Jesús a través de nosotros. ¿Cómo? A través de nuestra santidad. ¿Y cómo logramos la santidad? Con la intimidad con Dios. Y siento que mucho joven se ha ido o ni siquiera ha intentado acercarse a Dios porque y lo digo porque soy joven, ellos probablemente piensan como, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo me voy a alejar de ciertas personas? Porque son amistades que nosotros queremos y hemos pasado muchos años y mucho tiempo con ellos, pero nosotros decimos, ¿cómo vamos a alejarnos? Pero siento que eso es como un trabajo de usted con Dios, es algo que usted tiene que ir trabajando usted con Él. Entonces, creo que por eso muchos se han alejado, porque no logran mantener su santidad por un tema de que se han alejado del corazón de Dios. Ellos se alejan y pues ya no quieren nada, porque es como, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Porque como usted decía, hay algo que mi debilidad, y cuando no estoy en comunión con Dios, yo digo, esto me atrae más, y lo comienzo a hacer, y ya cuando lo comienzo a hacer, lo hago una costumbre, me acostumbro tanto que ya no lo quiero soltar, y es algo de lo que tenemos que, como cristianos, tenemos que cuidarnos. Y bueno, es difícil, pero no imposible. Para terminar, la última pregunta, ¿qué consejo le da a usted a los jóvenes para que vivan una vida en santidad? Comunión. Ese es el mejor consejo para vivir en santidad, comunión. Y yo creo que lo han hablado las dos predicadoras que pasaron adelante, y los testimonios se lo han dicho y se lo han repetido tantas veces, ¿verdad? La comunión. ¿Sabe? Muchas veces Satanás viene a engañarnos, ¿verdad? Satanás viene y nos engaña con un montón de cosas. Por ejemplo, engañó a Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo un jardín completo para comer y solo les habían prohibido una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esa cosa fueron lo que los tentó. Posiblemente tenemos tantas cosas para hacer nosotros, pero nos enfocamos en lo que estamos prohibidos hacer y nos parece tan atractivo porque Satanás nos engaña, correcto. Pero mi mejor consejo es intimidad con Dios. Definitivamente ese es el mejor consejo. En la intimidad con Dios, en lo que usted pase más tiempo con Él, usted va a ver cosas grandes en su vida, en su casa y en su familia. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Y bueno, como decía Yexira, hablaba sobre mantenernos en santidad en lo que es el ámbito laboral y en la universidad. Stanseling nos habló sobre el ámbito santidad en el ámbito de las relaciones interpersonales y las redes sociales, y yo les vengo a traer la santidad sobre entre Dios y yo. Voy a empezar directo al tema, hablando de por qué es importante la santidad. Esto por dos razones. Uno es que, como mencionaban ahorita, la santidad es un mandato de Dios, y para eso vamos a irnos a la palabra en 1 de Pedro
1, versículos 15 y 16, les leo Nueva Versión Internacional, dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Bueno, como vemos en este versículo, podemos ver que dice sean santos porque yo soy santo. Eso quiere decir que la santidad es un mandato de Dios. Como decían ahorita, no es una opción, no es si a mí me da la gana ser santo. La santidad no es opcional, es algo que Dios nos manda a hacer. Y otro punto que me gustaría también rescatar es que debemos ser santos en todo lo que hagamos, independientemente en el ámbito donde estemos. No es solo ser santo en la iglesia, no es solo ser santo en la casa, sino también en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde quiera que usted vaya, usted tiene que ser santo. Otro punto también es que es necesario caminar en santidad para tener una relación con Dios. Y esto lo podemos ver en Hebreos 12, versículo 14, que dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y efectivamente, si usted quiere tener una relación cercana con Dios, usted va a tener que caminar en santidad. No podemos tener una relación con Dios si estamos fallando, practicando pecado, si estamos lejos de Él. Necesitamos mantenernos en santidad, apartarnos de lo que nos ofrece el mundo para poder comenzar a tener una relación con Dios. Otro punto que quiero mencionar es que debemos cuidar nuestra santidad. Y es que es importante en la vida de un joven cristiano cuidar la santidad, porque este mundo nos ofrece muchos placeres. Ya anteriormente habíamos hablado de esto. El mundo nos ofrece drogas, sexo, entre otros placeres que son muy atractivos para un joven cristiano. Pero nosotros como jóvenes debemos tomar en cuenta que debemos cuidar nuestra santidad. Y es que para la cultura de este mundo es muy común, como les mencionaba anteriormente, que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Para este mundo es muy común que yo vaya al casino, que me pase toda la noche ahí gastando mi dinero, por así decirlo. Para el mundo es muy común que yo vaya a las fiestas, que vaya a fiestas. Para el mundo es muy común fiestas y esas cosas. Pero bueno, tenemos que cuidar nuestra santidad. Es importante cuidar nuestra santidad porque si no la cuidamos, nosotros podemos exponerla, por así decirlo, y la podemos perder. Y quizás usted diga: Justin, ¿y cómo es que se pierde la santidad? Bueno, a través del pecado. Un factor muy importante en la vida de un joven cristiano es el pecado, como ya sabemos. El pecado trae culpa. El pecado trae culpa. Cuando nosotros pecamos nos sentimos culpables. No sé si les ha pasado que meten las patas, por así decirlo, y usted dice: men, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé en esto? Y más aún si usted tiene un puesto de liderato en la iglesia, usted dice: men, yo, qué sé yo, soy líder de alabanza, soy líder de cabina, soy líder del equipo de adultos. ¿Por qué hice esto? ¿Qué van a pensar los pastores de mí si saben que estoy fallando en esto? Y es que el diablo se aprovecha de esta situación para hundirnos en el pecado, para que no nos levantemos y sigamos en lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Si vos seguís caminando en lo mismo, no vas a tener una vida en santidad. Otro punto también es que el pecado es una puerta hacia otros pecados. El pecado tiene muchas consecuencias y digamos, yo comienzo fallando en X cosa y cuando yo veo, ya estoy metido en otra cosa y así sucesivamente.
El diablo también se aprovecha de esta situación para destruir su santidad con Dios, arruinar su comunión con Él, alejarlo de Dios. Es por eso que debemos cuidar nuestra santidad. Y esto me lleva a otro punto también, que es alejándonos de Dios. En Romanos 3:23, traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y es que el pecado nos aleja de Dios. No sé si les ha pasado que por X razón ustedes se mantienen desconectados de Dios, se alejan por un momento, qué sé yo, tienen una semana de no estar conectados, se alejan, y ya cuando quieren volver se les hace difícil acercarse a Dios. Y es que esto pasa, y el estar alejados de Dios de una forma influye en su santidad, porque no te puedes mantener conectado con Dios. Y esto me lleva a otro punto, que es perdiendo la relación con Dios. Cuando nosotros seguimos en el pecado, eso destruye nuestra relación con Dios. El estar alejados de Dios, el sentirme culpable del pecado, hace que yo me aleje de Dios, no me pueda acercar a Él. Entonces esto pierde mi relación con Él. Y yo quisiera ir cerrando con ¿qué me pide Dios a mí para ser santo? Bueno, yo creo que lo principal, lo primordial, por así decirlo, es apartarse del pecado. Como ya vimos anteriormente, el pecado es una puerta hacia otros pecados. El pecado trae muchísimas consecuencias. El pecado te aleja, te separa de Dios. Por eso es importante apartarnos del pecado para poder caminar para poder llevar una vida conforme a lo que Dios quiere. El segundo punto es que debemos alimentarnos de Dios. Y esto yo lo asocio como con la batería de su celular. La vida de un cristiano es como la batería de un celular. Si usted se pone a pensar, en la noche usted carga su teléfono, en la mañana amanece cargado, pero conforme va pasando el día, el teléfono se va a ir descargando, al punto que, bueno, la batería, como dicen por ahí, se muere. Esto porque no se conecta a una fuente de poder, una fuente de energía. Asimismo pasa con la vida de un cristiano. Nosotros, si no nos conectamos con Dios, que es nuestra fuente de energía, nos vamos alejando, su porcentaje baja, de 100 baja a 60, 40, 30, 20, hasta que usted se vuelva a conectar con Dios. ¿Y cómo yo puedo conectarme con Dios? Bueno, a través de la palabra, leyendo la Biblia, orando, ayunando, adorando, manteniéndome conectado con Dios. Y quisiera terminar con el último punto, que es: para vivir una vida en santidad yo debo buscar a Dios. Y hoy yo quisiera hacerle una invitación a usted. ¿Qué tal si no empezamos por buscar a Dios primero? Así que lo invito a que se ponga sobre sus pies. Y ahí donde usted está, comienza a buscar a Dios.